La gente sigue demostrando que puede lesionarse haciendo absolutamente nada, como si la gravedad le tuviera rencor personal. Y créeme, lo que estás por oír hará que tropezar con el aire parezca elegante. 1. Un hombre logró lesionarse mientras intentaba realizar la extremadamente peligrosa actividad conocida como quedarse quieto, que aparentemente fue más de lo que su coordinación podía manejar emocionalmente. Cambió su peso, sintió que su pie se dormía, entró en pánico, se sobrecorrigió como una aspiradora robótica defectuosa y colapsó contra una mesita colocada estratégicamente que había estado ocupándose pacíficamente de sus propios asuntos. El moretón resultante parecía arte moderno, pero lamentablemente del tipo que solo aparece después de haber tomado varias malas decisiones seguidas. El hombre explicó después que no esperaba que estar de pie fuera tan complicado, como si la gravedad hubiera actualizado su programa sin avisarle. Es el tipo de evento que te hace darte cuenta de que la humanidad no fue diseñada para parkour, atletismo ni realmente para nada que implique dos pies. Algunas personas están a un simple espasmo muscular confundido de distancia de una factura médica completa. 2. Una mujer intentó realizar al mismo tiempo las dos actividades domésticas más peligrosas conocidas por la humanidad: soplarse el flequillo fuera de la cara y caminar hacia adelante al mismo tiempo. Exhaló con fuerza, inclinó la cabeza para acomodar su cabello y caminó sin gracia directamente contra una pared con la que llevaba 8 años viviendo, demostrando que la familiaridad no es garantía de seguridad. El impacto no fue lo suficientemente peligroso como para una escena dramática en el hospital, pero sí lo bastante humillante como para hacerla preguntarse si las paredes migran cuando nadie está mirando. Según su relato, la pared no estaba normalmente tan cerca, lo cual es una forma poética de decir que la física la traicionó. Lo mejor es que insistió en que no estaba distraída, como si el universo hubiera generado espontáneamente una pared por puro rencor, en lugar de que ella simplemente olvidara que respirar y caminar requieren dos neuronas diferentes. 3. Un tipo logró lesionarse intentando saludar con la mano, que es un gesto que los humanos realizan desde que el primer cavernícola necesitó señalar. Soy amistoso, por favor no me golpees con una piedra. Este hombre, sin embargo, se comprometió con el saludo con tanta teatralidad que se tiró un músculo del hombro a mitad del gesto, haciendo que su brazo se sacudiera hacia arriba como si estuviera saludando a un sargento invisible. Su gesto amistoso se transformó inmediatamente en una rutina improvisada de danza interpretativa y logró derribar una bebida, tropezar hacia atrás y chocar con un estante decorativo que definitivamente no se había inscrito para ese encuentro. Su médico describió la lesión como socialización excesivamente entusiasta, lo cual suena como un diagnóstico inventado específicamente para personas en las que no se puede confiar ni siquiera con sus propias extremidades. Más tarde dijo que no sabía que saludar requería técnica, una afirmación que te obliga a reconsiderar todo lo que creías saber sobre la evolución humana. 4. Un hombre intentó abrir un frasco de salsa marinara con la intensidad normalmente reservada para los asedios medievales, sujetándolo como si estuviera recreando una escena de una película de gladiadores. Desgraciadamente, su estrategia consistía únicamente en fuerza bruta y cero conciencia situacional. Cuando la tapa se negó a moverse, escaló la situación golpeando el frasco contra la encimera, no lo suficiente para aflojar la tapa, pero sí exactamente lo suficiente para agrietar el vidrio en la dirección precisa de su propia mano. El frasco explotó como si hubiera estado esperando décadas por ese momento y terminó con un pequeño corte y un patrón dramático de salpicaduras rojas que hizo que su cocina pareciera una escena del crimen con una abuela italiana furiosa. Su explicación fue simplemente: no debería ser tan difícil, que es el lema universal de las personas que creen que la física sentirá compasión por ellas. Spoiler, no lo hará. 5. Una mujer logró torcerse el tobillo al bajar de un bordillo que supuestamente había evaluado como de altura normal, lo cual es una afirmación audaz considerando que su pie encontró el suelo unos 7 centímetros antes de lo esperado, lanzándola a un tropiezo torcido digno de un documental sobre gacelas aprendiendo cómo funcionan las piernas. De algún modo consiguió la rara combinación de girar, deslizarse y agitar los brazos dramáticamente que normalmente se asocia con personajes de caricatura sobre cáscaras de plátano.
Varios testigos afirmaron que parecía estar intentando bailar de forma interpretativa para ponerse a salvo, pero la gravedad, siempre estricta como coreógrafa, no estaba de acuerdo. Su última declaración antes de aceptar una bolsa de hielo fue: "El suelo me sorprendió, como si la propia tierra hubiera hecho una broma traviesa". Es realmente inspirador cuántas lesiones comienzan con una persona asumiendo que la estabilidad topográfica existe. 6. Un hombre se lesionó estornudando, lo cual suena imposible hasta que ves a alguien comprometerse con un estornudo con la intensidad emocional de un monólogo de Shakespeare. Este hombre inhaló como si se estuviera preparando para el despegue y liberó un estornudo tan violento que pareció reiniciar todo su sistema nervioso. En el proceso se tiró algo en la parte baja de la espalda, se tambaleó dramáticamente y cayó sobre su sofá como un noble victoriano desmayándose por demasiado escándalo. Su familia pensó que estaba bromeando hasta que anunció, con dignidad herida, que sintió un chasquido. El estornudo en sí ni siquiera fue impresionante, solo médicamente significativo. Más tarde se defendió diciendo que el estornudo salió de la nada, como si los estornudos normalmente pidieran cita. Es un recordatorio humilde de que el cuerpo humano puede sobrevivir plagas y depredadores y aún así seguir siendo vulnerable al polen inesperado. 7. Una mujer logró golpearse las costillas intentando el heroico acto de ponerse los pantalones, lo cual parece simple hasta que agregas un factor crucial. Intentó meter ambas piernas al mismo tiempo, un movimiento reservado para gimnastas, contorsionistas y absolutamente nadie más. En su prisa apoyó un pie de forma incorrecta, perdió el equilibrio al instante y cayó de lado como una cámara de seguridad desconectándose. Chocó contra el marco de su cama en una maniobra que parecía menos vestirse y más perder una pelea contra los muebles. ¿Su razonamiento oficial? Quería ahorrar tiempo, lo cual es fascinante porque finalmente perdió varias horas recuperándose de la lesión. Los pantalones trágicamente permanecieron en el suelo, tranquilos, victoriosos y probablemente riéndose. 8. Un tipo logró lesionarse intentando beber agua, solo agua, no con gas, no hirviendo, no de una cascada, solo una bebida inofensiva a temperatura ambiente. Calculó mal la distancia entre la botella y su boca, por lo que debieron ser varios centímetros. Golpeó el borde directamente contra sus dientes, se asustó, se echó hacia atrás y al mismo tiempo derramó media botella sobre su camisa. Este caos resbaloso hizo que se deslizara sobre la misma agua que había derramado, creando un peligro fabricado por él mismo, digno de una comedia física dirigida por una deidad vengativa de la hidratación. La caída resultante le dejó un moretón y la conciencia existencial de que la sed aparentemente es una actividad de alto riesgo. Después insistió en que la botella se movió raro, como si los envases de plástico realizaran maniobras evasivas con frecuencia. 9. Una mujer se quemó usando un microondas, lo cual suena como culpa del microondas hasta que descubres que intentó sacar un tazón calentado a temperatura de lava usando nada más que ambición y las yemas de los dedos ligeramente húmedas. Abrió la puerta, agarró el tazón con confianza y descubrió inmediatamente que su tolerancia al dolor era aproximadamente tan fuerte como un papel mojado. El tazón se le resbaló de las manos, rebotó contra la encimera y salpicó sopa caliente sobre su brazo en una secuencia caótica que parecía un video instructivo titulado "¿Cómo no alimentarte?". Su explicación posterior fue: "No parecía caliente", demostrando una vez más que los humanos creen que los objetos anuncian visualmente el peligro como si brillaran en rojo, como en una caricatura. Lamentablemente, los microondas se especializan en planear traiciones silenciosas. 10. Un hombre logró lesionarse el hombro al sentarse con demasiado entusiasmo, lo cual es impresionantemente innecesario y muy propio de las personas que tratan las sillas como si fueran atracciones de feria. Se dejó caer en el asiento con la velocidad de alguien intentando romper la barrera del sonido. Calculó mal la distancia y golpeó la espalda contra la silla de una forma que hizo que su hombro sonara como la tapa de un frasco rebelde. Su reacción inmediata fue fingir que no dolía, aunque su alma claramente abandonó su cuerpo durante 3 segundos. El diagnóstico médico fue algo parecido a sentarse agresivamente, que ahora es una frase que vive gratis en mi mente. No está claro qué esperaba ganar tratando una silla como si fuera un deporte olímpico.
pero la silla definitivamente ganó. 11. Un empleado se lesionó intentando recoger un lápiz, demostrando una vez más que los entornos de oficina son mucho más peligrosos de lo que sugieren los documentales de naturaleza. Se agachó demasiado rápido, se mareó, dejó caer el lápiz como si estuviera cubierto de mantequilla e intentó atraparlo en el aire. Su mano golpeó el borde del escritorio, su cabeza chocó con la parte inferior y terminó en la alfombra como un poeta victoriano contemplando la fragilidad de la existencia. Sus compañeros informaron que todo el evento duró 2 segundos, pero de alguna manera tuvo más trama que la mayoría de la televisión diurna. El lápiz, por supuesto, sobrevivió sin un rasguño, juzgándolo silenciosamente desde el suelo. 12. Una mujer se torció la muñeca intentando cerrar un paraguas durante lo que describió como viento moderado, aunque considerando el resultado final, el viento claramente estaba audicionando para una película de desastres naturales. Mientras intentaba la simple tarea de plegar el paraguas, el viento lo volteó al revés, lo hizo girar como un molinillo demoníaco y tiró de su brazo con el entusiasmo de alguien intentando ganar una competencia de tira y afloja. Ella resistió, porque los humanos rara vez se rinden ante objetos inanimados sin luchar. Y el paraguas respondió torciéndole la muñeca en un gesto que solo puede describirse como falta de respeto meteorológica. Más tarde les dijo a sus amigos que el paraguas la atacó. Y sinceramente, considerando la física involucrada, no estoy seguro de que esté equivocada. 13. Un hombre logró cortarse la mano al abrir el correo, que es una actividad que la mayoría de las personas completa con una mano y media neurona. Este individuo, sin embargo, abordó el sobre con la intensidad de un cirujano y la técnica de alguien sosteniendo un cuchillo por primera vez. Se resbaló, cortó el sobre completamente mal y consiguió arrastrar el papel por su palma exactamente en el ángulo necesario para crear la lesión más humillante del mundo. Llegó a atención urgente intentando explicar que el correo lo había derrotado, y la expresión de la enfermera supuestamente oscilaba entre preocupación y profunda diversión. Solo imagina ser vencido por un sobre, un objeto diseñado específicamente para ser manipulado por niños y personas mayores. 14. Una mujer se dislocó un dedo por señalar con demasiada energía. Sí, señalar, como indicar algo en una dirección. Extendió el brazo con energía teatral, como si estuviera presentando un gran premio en un programa de concursos, y su dedo simplemente decidió que ya no quería participar. Se dobló en un ángulo antinatural, enviándola a una espiral de sorpresa, dolor y traición emocional. La persona a la que señalaba se quedó congelada, sin saber si estaba siendo acusada de algo o presenciando a alguien perder una ronda de Jenga biológico. El médico describió el incidente como gesticulación enérgica, lo cual suena como una forma educada de decir que su entusiasmo superó la capacidad de su esqueleto. 15. Un hombre se resbaló en la ducha porque intentó la maniobra extremadamente avanzada conocida, como darse la vuelta, un movimiento que sus pies aparentemente interpretaron como un acto de violencia. Cambió su peso, perdió tracción instantáneamente y realizó un deslizamiento de cuerpo completo, digno de un documental sobre focas migrando sobre hielo. En su caída, agarró la cortina de la ducha para apoyarse, que según la ley universal de las cortinas de baño se desprendió inmediatamente, ofreciendo cero ayuda y máxima humillación. Aterrizó en un montón desordenado, se lesionó la cadera y creó una escena en el baño que parecía alguien perdiendo una pelea contra la gravedad y el poliéster. Después insistió en que el piso estaba extra resbaloso hoy, como si los baños ocasionalmente eligieran el caos. 16. Una mujer se tensó el cuello intentando leer un mensaje de texto en un ángulo que haría estremecerse físicamente a cualquier quiropráctico. En lugar de ajustar el teléfono como una persona normal, inclinó la cabeza hacia un lado, entrecerró los ojos, se inclinó hacia atrás, se inclinó hacia adelante y básicamente realizó una pose de yoga en cámara lenta titulada Grulla confundida. Su cuello finalmente se reveló con un tirón agudo que congeló su rostro a mitad de expresión, dejándola mirando un mensaje a medio cargar que definitivamente no justificaba un sacrificio de la columna. Explicó la postura diciendo, la iluminación estaba rara, que es una forma poética de admitir que retorció su cuerpo por un mensaje que podía haber esperado hasta que dejara de imitar a un pretzel. 17. Un hombre se golpeó la rodilla intentando recuperar un control remoto de televisión que había dejado caer.
una tarea que debería tomar 5 segundos a menos que, como él, decidas patear el control para acercarlo en lugar de agacharte. Su pie falló, el otro pie sobrecorrigió y terminó con la rodilla primero contra el suelo de madera, en una demostración de torpeza motriz tan completa que debería conservarse en un museo. El control remoto quedó fuera de su alcance, intacto y probablemente burlándose de él. Él describió el incidente como inesperado, como si los controles remotos fueran conocidos por maniobras evasivas repentinas, y no simplemente por quedarse ahí mientras los humanos se autodestruyen a su alrededor. 18. Una mujer logró lesionarse el codo mientras realizaba la hazaña mortal conocida como alcanzar algo en el estante superior, lo cual, aparentemente, requería más coordinación del tren superior de la que su esqueleto estaba dispuesto a aprobar. Estiró el brazo hacia arriba, completamente comprometida a recuperar una caja de cereal como si fuera su propio Everest, solo para que su codo sonara de una forma que sugería que sus articulaciones habían presentado una queja formal. El dolor repentino le hizo perder el equilibrio, lo que envió el cereal cayendo como confeti en la celebración más triste del mundo. Insistió en que el estante estaba más alto de lo normal, como si los muebles crecieran en secreto durante la noche para desafiar el orgullo humano. Mientras tanto, su médico le recordó amablemente que tal vez, solo tal vez, debería dejar de tratar la despensa como si fuera un centro de entrenamiento intensivo. Pero no, ella sostuvo que el verdadero culpable era la gravedad cambiando ángulos. Y sinceramente, admiro la creatividad. Realidad, 0. Negación, invicta. 19. Un hombre se torció la muñeca aplaudiendo, lo cual, normalmente, no se considera un deporte extremo, a menos que estés aplaudiendo con el entusiasmo de un conferencista motivacional y una foca averiada. Asistió a una presentación de trabajo, decidió ponerle energía al ambiente y lanzó una sola palmada excesivamente apasionada que envió una sacudida por su brazo como si hubiera intentado chocar los 5 contra una pared de ladrillo. Su mano se replegó, su muñeca cedió, y pasó el resto de la reunión fingiendo que nada pasaba mientras giraba discretamente la mano como un juguete mecánico roto. La lesión fue descrita después como distensión por impacto debido a aplausos vigorosos, que es exactamente el tipo de frase que debería aparecer en un informe médico, enmarcado en un museo de la arrogancia humana. El hombre insistió en que había aplaudido más fuerte muchas veces sin problemas, lo cual es reconfortante hasta que te das cuenta de que acaba de admitir que se ha estado entrenando para este momento, como si el aplauso fuera un evento olímpico. 20. Un empleado se tensó el cuello intentando mirar por encima de la pared del cubículo, porque su curiosidad, no su carga de trabajo, era la verdadera fuerza impulsora de la oficina ese día. Intentó la clásica maniobra laboral del vistazo sutil, pero la ejecutó con toda la discreción de una jirafa espiando al vecino. Se estiró hacia arriba, se inclinó demasiado y sintió algo en su cuello moverse, que nunca es una palabra que quieras asociar con tu columna. Se quedó congelado a mitad del espionaje, medio comprometido con la curiosidad, y tuvo que fingir que simplemente estaba admirando las placas del techo mientras sus compañeros debatían si estaba bien o solo era raro. Su explicación posterior fue: no pensé que mirar hacia arriba pudiera ser peligroso, como si la evolución no hubiera diseñado específicamente los cuellos para castigar a quienes los usan irresponsablemente. Recursos Humanos, por suerte, no preguntó qué estaba intentando espiar, porque la respuesta sin duda habría sido algo insignificante, pero altamente dramático. 21. Una mujer se golpeó la espinilla mientras guardaba la ropa lavada, lo cual es inherentemente gracioso porque lavar ropa se supone que es la actividad más segura, a menos que conviertas tu propia casa en un arma contra ti mismo. Se agachó para colocar una pila de toallas dobladas en un cajón, calculó mal la distancia y golpeó la pierna contra la cómoda, abierta con la precisión de alguien cuyos huesos están magnéticamente atraídos por las esquinas de los muebles. El impacto fue lo bastante fuerte como para que su familia asumiera que había declarado la guerra a la carpintería. El moretón apareció al instante, una de esas obras maestras moradas profundas que te hacen preguntarte si las toallas realmente valen el riesgo. Ella les dijo a todos que el cajón saltó, que es una mentira encantadora y un intento bastante sólido de culpar a un objeto inanimado. La cómoda permaneció en silencio, porque la madera no habla, pero se podía sentir cómo la juzgaba.
La ropa sigue invicta como la tarea doméstica más engañosamente violenta del mundo. 22. Un tipo logró tirarse un músculo mientras se cepillaba los dientes, demostrando una vez más que los humanos están sobreestimando su durabilidad por varios siglos. Empezó a cepillarse con normalidad, luego se inclinó sobre el lavabo con una teatralidad innecesaria, giró el stiesurrelay, torso sin motivo aparente, y de repente sintió que su espalda se bloqueaba como una computadora congelándose en plena actualización. Se quedó inmóvil, con el cepillo colgando de la boca, mirando el espejo con la expresión de alguien que acaba de aceptar que la adultez es solo una serie de lesiones cada vez más patéticas. Peor aún, todavía tenía espuma de pasta dental por todas partes, creando la trágica imagen de un mapache rabioso derrotado. La explicación médica fue una distensión por torsión, que es una forma profesional de decir que logró lesionarse haciendo un movimiento que comparten los niños pequeños y los personajes de caricatura. Después insistió en que solo se movió mal, una frase que funciona tanto como diagnóstico como filosofía de vida para las personas que están a un cepillo de dientes de la sala de urgencias. 23. Una mujer logró lesionarse el tobillo intentando matar una araña, demostrando que el verdadero peligro de las arañas no es el veneno sino la reacción humana ante su existencia. Vio al diminuto intruso, gritó, saltó hacia atrás como si protagonizara un musical sobre el miedo y se torció el tobillo sobre absolutamente nada, excepto su propio pánico. Según informes, la araña ni siquiera se movió, simplemente observó mientras ella ejecutaba la retirada menos coordinada del mundo. La lesión requirió hielo, reposo y un proceso emocional considerable. Más tarde declaró que la araña era agresiva, lo cual es bastante audaz considerando que fue ella quien intentó un ataque relámpago con un zapato y terminó superada por una criatura del tamaño de una pasa. La araña sobrevivió, aún sin cobrar por su trabajo en entrenamiento doméstico de defensa. Su orgullo, sin embargo, no. 24. Un hombre se dislocó un dedo intentando abrir una ventana. Y no era una ventana de fortaleza medieval con barras de hierro y bisagras oxidadas. Era una ventana suburbana completamente normal que simplemente no tenía interés en cooperar. Tiró una vez, luego 2 veces, y después le dio esos tirones cada vez más irritados que la gente usa cuando intenta imponer autoridad sobre los objetos domésticos. En el tercer intento, su dedo resbaló, se dobló hacia un lado e hizo un sonido que ningún dedo debería hacer jamás. La ventana permaneció cerrada, orgullosa y victoriosa. Su explicación fue que la ventana contraatacó, que es una manera de interpretar su completa falta de coordinación mano-ojo. El médico recomendó ser más delicado con los accesorios, que es lo que dices cuando en realidad quieres decir, por favor, deja de perder peleas contra la arquitectura. 25. Un cliente dejó caer una lata de sopa en una tienda, y en la demostración de reflejos más vergonzosa jamás registrada, intentó atraparla con el pie. El pie falló dramáticamente, la lata rebotó, y el cliente terminó tropezando tanto con la lata como con sus propias intenciones, heroicas. Cayó de rodillas sobre el piso en una escena que solo puede describirse como kung fu barato, mezclado con vergüenza de supermercado. Otros compradores observaron con la cortesía silenciosa reservada para situaciones en las que todos están preocupados, pero también profundamente entretenidos. Cuando un empleado preguntó si estaba bien, el cliente respondió. Se resbaló raro, como si las latas de sopa fueran conocidas por comportamientos impredecibles. La lata sobrevivió sin una abolladura. Su dignidad no. 26. Una mujer se dio un ojo morado intentando el ambicioso acto de ponerse un suéter por la cabeza. De algún modo, en un solo movimiento fluido, estiró demasiado el cuello de la prenda, perdió el agarre y envió toda la banda elástica disparándose hacia su cara como una resortera impulsada por pura traición. Se tambaleó hacia atrás, con la mano en el ojo, el suéter aún atrapado a medio camino alrededor de su cabeza como una guillotina de tela. Su familia preguntó qué había pasado, y ella tuvo que admitir que la ropa suave e inofensiva, la había derrotado. El suéter, irónicamente, estaba descrito en la etiqueta como ligero y cómodo, una afirmación que ahora parece propaganda de marketing bastante agresiva. Más tarde dijo que calculó mal el ángulo, confirmando que la geometría sigue invicta en su guerra constante contra la humanidad. 27.
Un hombre logró quemarse la mano encendiendo una vela, lo cual es impresionante considerando que las velas están diseñadas específicamente para un fuego suave y decorativo. Encendió el encendedor, la llama titubeó y, en lugar de esperar un segundo como una persona racional, se inclinó más cerca como si su cara pudiera convencer a la llama de existir. El encendedor finalmente prendió, enviando una ráfaga de calor hacia arriba y haciendo que él golpeara la vela por reflejo, derramando cera caliente sobre su mano como una especie de castigo aromático de lava. Afirmó que el encendedor lo atacó, que es una interpretación bastante audaz de los hechos. La vela, con aroma a vainilla, no asumió ninguna responsabilidad. Eso sí, su casa olía muy bien, una mezcla de azúcar y vergüenza. 28. Una mujer se torció la muñeca intentando cerrar el cierre de una chaqueta rebelde, lo cual parece ridículo, hasta que recuerdas que las chaquetas están entre los objetos más temperamentales jamás inventados. Tomó el cierre, tiró hacia arriba, sintió resistencia y en lugar de intentar literalmente cualquier otra cosa, aflojar la tela, ajustar el ángulo o consultar a un científico, decidió insistir y tirar con la confianza de alguien que espera que la fuerza bruta gane. El cierre resistió, su muñeca no. Ella gritó, la chaqueta ganó y la moda de invierno se llevó otra víctima. Insistió en que el cierre estaba arreglado para fallar, lo cual está cerca, pero no es exacto. El verdadero problema es que los humanos subestiman constantemente la furia mecánica de la ropa exterior. 29. Un tipo se lesionó bostezando, porque aparentemente incluso las expresiones inconscientes de cansancio son demasiado exigentes físicamente para algunas personas. Abrió la mandíbula con un poco demasiado entusiasmo, sintió un chasquido repentino y se quedó paralizado de horror cuando su mandíbula se trabó ligeramente fuera de lugar. Se quedó ahí, con la boca medio abierta, pareciendo un títere averiado mientras decidía si entrar en pánico o aceptar esa como su nueva configuración facial. Después de unos segundos dolorosos, la mandíbula volvió a su sitio, dejándolo adolorido, avergonzado y repentinamente aterrorizado de volver a tener sueño. Más tarde afirmó, fue un bostezo poderoso, que es una manera elegante de describir perder una pelea contra tu propio cráneo. 30. Una mujer se golpeó la cadera caminando contra una puerta giratoria, que es el equivalente arquitectónico de ser derrotado por una sugerencia educada. Calculó mal el momento, entró demasiado pronto y el panel giratorio de la puerta la empujó con la fuerza de una bibliotecaria ligeramente molesta. Dio media vuelta, tropezó hacia atrás y chocó contra el vidrio como un pájaro que acaba de fallar los principios básicos de la transparencia. La lesión fue leve, pero la vergüenza profunda. Insistió en que la puerta aceleró, lo cual es generoso considerando que las puertas giratorias se mueven al ritmo de una tortuga soñolienta en un paseo tranquilo. La puerta no hizo comentarios, porque es una puerta. 31. Un hombre se tensó el hombro intentando alcanzar su teléfono caído entre los cojines del sofá, lo cual suena heroico hasta que recuerdas que no estaba recuperando una reliquia invaluable, solo un teléfono que podía haber sacado moviendo el sofá como una persona normal. En cambio, se lanzó al abismo, torció el brazo en un ángulo prohibido por todos los libros de medicina y se tiró algo desagradablemente elástico en el hombro. Salió victorioso, pero lesionado, sosteniendo el teléfono como un premio que claramente no merecía. Después culpó al sofá, diciendo que le atrapó el brazo, lo cual es una acusación fascinante contra un mueble conocido principalmente por servir para sentarse, no para defensa táctica. 32. Una mujer se dio una leve conmoción al levantarse demasiado rápido debajo de una puerta de gabinete abierta, logrando así la rara hazaña de olvidar tanto que había abierto la puerta como que su cráneo tiene límites físicos. Se levantó con determinación, probablemente para buscar un bocadillo, y golpeó la cabeza contra el gabinete con tanta fuerza que los bocadillos prácticamente aplaudieron. Se tambaleó, maldijo y volvió a sentarse, ahora humillada por el depredador de madera que acechaba sobre ella. Cuando contó la historia, dijo que el gabinete era sigiloso, lo cual técnicamente es cierto si consideras su capacidad de olvidar que existía después de 3 segundos. El gabinete, para que conste, solo estaba haciendo lo que hacen los gabinetes: existir de forma amenazante. 33. Un hombre se lesionó el pie intentando pasar por encima de un perro muy pequeño,
lo cual ya es una decisión cuestionable porque los perros, especialmente los diminutos, son famosos por su caos direccional de último segundo. Levantó la pierna, el perro se movió en la dirección opuesta, y él terminó ejecutando un movimiento improvisado en el aire que la física definitivamente no aprobó. Su pie aterrizó mal, su tobillo se torció y el perro se alejó tranquilamente, posiblemente orgulloso de su trabajo. El hombre más tarde dijo que simplemente calculó mal, que es una forma educada de admitir que intentó una maniobra que solo los gimnastas y los niños pequeños con equilibrio sobrenatural pueden lograr. 34. Una mujer se quemó el brazo sacando galletas del horno porque creyó que, mediante puro optimismo, podría evitar tocar el metal ardiente que ha existido a la misma temperatura desde el inicio de la repostería. Metió el brazo, calculó mal el ángulo y rozó la rejilla caliente con la precisión de alguien decidido a aprender la lección de la forma dolorosa. Las galletas sobrevivieron hermosamente, ella no. Culpó a su guante de cocina diciendo que se resbaló, lo cual es increíble considerando que los guantes de cocina no son saboteadores conscientes. El horno, mientras tanto, continuó con su trabajo con calor frío y sin emociones, demostrando una vez más que los electrodomésticos no negocian con el error humano. 35. Un hombre logró tirarse un músculo quitándose la mochila, lo cual debería haber sido una tarea simple de un solo movimiento, pero en cambio se convirtió en una recreación personal de una tragedia griega. Se quitó una correa, se enredó con la otra, se retorció como un pulpo peleando consigo mismo y realizó un giro completo que terminó con él, cayendo contra un escritorio como si hubiera sido emboscado por las fuerzas especiales de la gravedad. La mochila cayó ordenadamente al suelo, perfectamente intacta, claramente cansada de participar. Más tarde insistió en que la correa se apretó de repente, lo cual es una forma interesante de decir que olvidó que su propio brazo existía. Ver a alguien lesionarse mientras se quita un objeto diseñado literalmente para escolares es uno de esos momentos que te hace reconsiderar la trayectoria evolutiva de la humanidad. 36. Una mujer se golpeó el hombro cerrando la puerta del refrigerador, porque aparentemente el refrigerador decidió retarla a un duelo para el que ella estaba completamente desprevenida. Cerró la puerta con un poco demasiado entusiasmo. Calculó mal la distancia como si estuviera practicando tiro con arco con los ojos vendados y estrelló el hombro directamente contra el metal implacable con el dramático golpe de alguien perdiendo una pelea contra los electrodomésticos de la cocina. El refrigerador, naturalmente, ni se movió, porque los refrigeradores guardan siglos de resentimiento acumulado hacia cualquiera que se queda parado frente a ellos mirando sin tomar decisiones. Su explicación fue que el refrigerador se movió, lo cual es una versión encantadoramente reescrita de los hechos, a menos que viva en una casa embrujada. A estas alturas, después del incidente con el microondas al principio del video, estoy convencido de que las cocinas han declarado una rebelión silenciosa y coordinada. 37. Un tipo se lesionó la rodilla al entrar en una bañera porque intentó una ambiciosa maniobra de paso alto que su memoria muscular claramente no había autorizado. Levantó una pierna como si estuviera audicionando para un ballet que nunca había ensayado. Perdió el equilibrio al instante y cayó a medias dentro de la bañera en un chapoteo torpe que capturó perfectamente la intersección entre arrogancia y porcelana. El sonido que hizo estuvo en algún punto entre una cabra sorprendida y un suspiro decepcionado. Su pareja le preguntó si se había resbalado y él insistió. La bañera es demasiado alta, lo cual es una crítica bastante audaz considerando que las bañeras tienen la misma altura desde prácticamente el inicio de la plomería. La bañera, mientras tanto, no ofreció disculpas, solo un juicio frío y húmedo. 38. Una mujer logró lesionarse la muñeca intentando silenciar su despertador, un dispositivo diseñado específicamente para provocar malas decisiones. Cuando la alarma sonó, entró en pánico, agitó el brazo sobre la mesa de noche y golpeó el reloj con tanta fuerza que su muñeca se torció en el impacto, como si hubiera intentado lanzar un golpe giratorio contra un inocente pedazo de plástico. El reloj cayó al suelo, todavía sonando, de alguna manera más fuerte que antes, porque los despertadores se alimentan del caos. Ella se sujetó la muñeca con dolor mientras su cerebro medio dormido intentaba negociar con el tiempo mismo. Su declaración oficial fue: odio las mañanas, lo cual, sinceramente,
parece ser la única parte médicamente exacta de todo el escenario. 39. Un hombre se lesionó la espalda al levantar un gato, lo cual suena adorable hasta que recuerdas que los gatos son líquidos con garras y un fuerte sentido del momento cómico. Cuando se agachó, el gato eligió exactamente ese instante para retorcerse, girar, estirarse y volverse más pesado por pura fuerza de voluntad. El hombre se sobrecorrigió, se inclinó hacia un lado y sintió que algo en su columna simplemente decidió abandonar la situación con educación. El gato, por supuesto, aterrizó con elegancia, porque los gatos siempre aterrizan con elegancia, y luego lo miró con la satisfacción arrogante de una criatura que acaba de ganar una batalla que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Después dijo que el gato aumentó de peso en el aire, algo que los gatos definitivamente hacen, pero solo cuando quieren humillarte. 40. Una mujer se lesionó el pie tropezando con su propia canasta de ropa, un objeto estacionario que había visto 1000 veces y rodeado sin problemas durante años, hasta que un momento de distracción lo convirtió en la trampa menos amenazante del mundo. Su dedo se enganchó en el borde, realizó un tropiezo espectacular y terminó en el suelo enredada entre calcetines como una escena de acción de bajo presupuesto en la que el especialista claramente no gana lo suficiente. Lo que hace esto aún mejor es que ella había colocado la canasta ahí específicamente para mantener el orden, demostrando una vez más que el orden es peligroso y el desorden simplemente está incomprendido. La canasta, como siempre, no asumió ninguna responsabilidad por el daño emocional causado. 41. Un hombre logró torcerse el pulgar usando un control remoto de televisión, un dispositivo evolutivamente diseñado para no requerir absolutamente ningún esfuerzo físico. Presionó demasiado fuerte, el control se resbaló y su pulgar se dobló hacia atrás como una banda elástica que finalmente se rompe después de años de servicio. Su reacción fue de incredulidad instantánea. Se quedó mirando el control como si lo hubiera traicionado a nivel molecular. Más tarde se quejó de que los botones estaban demasiado duros, como si estuviera negociando condiciones laborales con la electrónica. Mientras tanto, el control permanecía en silencio, negándose todavía a cambiar el canal, demostrando que incluso los objetos pueden juzgar tus decisiones de vida. 42. Una mujer se tiró un músculo al entrar en un automóvil, lo cual es el equivalente automotriz de lesionarte al entrar a una habitación. Vergonzoso, innecesario y totalmente coherente con la lucha constante de la humanidad contra las tareas normales. Tomó la fatídica decisión de deslizarse hacia el asiento en un solo movimiento dramático en lugar del método estándar de una pierna y luego sentarse, y su torso se torció de una manera que sugería que su esqueleto simplemente no quería participar. Jadeó, se agarró el costado y se quedó congelada a medio entrar en el automóvil como un robot averiado esperando reiniciarse. Más tarde describió el incidente como atletismo inesperado, que es una forma poética de decir que sobreestimó su flexibilidad aproximadamente en un 400%. 43. Un hombre se quemó la frente al inclinarse demasiado cerca de una olla humeante porque quería ver si estaba hirviendo, lo cual es increíblemente redundante considerando la gigantesca nube de vapor que ya debería haber proporcionado toda la información necesaria. Se inclinó hacia adelante como un detective analizando pistas, metió la cara directamente en la nube y retrocedió de inmediato con la sorprendente revelación de que el vapor efectivamente está caliente. Pasó los siguientes 10 minutos abanicándose la frente y culpando a la olla por exagerar, como si los utensilios de cocina tuvieran respuestas emocionales. A estas alturas empieza a quedar claro que las cocinas no son seguras para nadie que trate a los electrodomésticos como si le debieran explicaciones. 44. Una mujer se torció el tobillo poniéndose calcetines, una tarea que la mayoría de las personas completa antes de que su cerebro termine de despertarse. Se sostuvo en un pie, intentó la delicada inserción de los dedos en la tela y perdió toda estabilidad como una torre de bloques colapsando en cámara lenta. Giró, agitó los brazos, agarró el aire, falló y terminó en el suelo enredada en un calcetín que se había convertido en su peor enemigo. Después explicó que el piso se sentía desigual, lo cual es una acusación bastante interesante contra una superficie diseñada específicamente para ser plana. El calcetín sigue siendo el campeón invicto del sabotaje doméstico. 45.
Un hombre se lesionó el cuello al asentir demasiado fuerte durante una conversación que en realidad no estaba escuchando. Alguien hizo un comentario. Él entró en pánico y lanzó un único asentimiento exageradamente entusiasta para parecer atento. Su cuello se disparó hacia adelante con la velocidad de una figurita con resorte en medio de un huracán. Hizo una mueca, se quedó quieto y luego tuvo que fingir que todo estaba bien mientras mantenía contacto visual para no repetir el pecado de volver a asentir. La otra persona en la conversación no tenía idea de que él estaba librando una batalla interna por su vida. Esto es lo que ocurre cuando la ansiedad social se une a la gravedad. 46. Una mujer se tensó el hombro intentando llamar un taxi porque se comprometió completamente, demasiado completamente, con el gesto. Levantó el brazo bien alto, lo agitó ampliamente y produjo un movimiento tan dramático que parecía estar dirigiendo aviones en lugar de detener un taxi. Su hombro protestó de inmediato, bloqueándose a medio aire y dejándola congelada en una especie de saludo incómodo mientras el taxi que quería pasó de largo. Se quedó ahí, con el brazo inmóvil, viendo cómo su orgullo se desintegraba mientras comprendía que acababa de lesionarse durante la interacción pública más simple imaginable. Verdaderamente, una tragedia urbana en su punto máximo. 47. Un hombre logró picarse el ojo con una planta de interior, específicamente un helecho decorativo completamente inofensivo, porque caminó demasiado cerca, giró demasiado rápido y descubrió la dolorosa verdad de que las plantas, aunque no sean conscientes, sí pueden ser bastante vengativas. El helecho rozó directamente su globo ocular. Él gritó, retrocedió tambaleándose y tiró otras 2 plantas en un efecto dominó que sugería que la naturaleza había decidido colectivamente elegir la violencia. Él insistió en que el helecho se lanzó, lo cual sería aterrador si fuera cierto. Pero por suerte para él y para la humanidad, las plantas no tienen piernas. Su ojo lloró durante horas. El helecho prosperó, alimentado por la victoria. 48. Una mujer se lesionó la mano durante la actividad extremadamente arriesgada de cerrar el cierre de su bolso, algo que había hecho 10,000 veces antes sin ningún problema. El cierre se atoró. Ella tiró con más fuerza y su mano salió disparada hacia arriba golpeándose en el nudillo con el broche del bolso como si hubiera sido asaltada por sus propias pertenencias. Se quedó inmóvil, sorprendida por la traición, mientras el bolso colgaba inocentemente a su lado fingiendo no tener nada que ver con el asunto. ¿Su explicación? El cierre peleó conmigo. A estas alturas estoy empezando a creer que los accesorios están organizando una rebelión. 49. Un hombre se golpeó las costillas intentando ponerse el cinturón de seguridad, lo cual es especialmente trágico porque los cinturones de seguridad se supone que deben prevenir lesiones, no causarlas. Se inclinó hacia atrás, agarró el cinturón, tiró y tiró demasiado fuerte, estrellando la hebilla metálica directamente contra su caja torácica con la precisión de un misil guiado. Se quedó ahí jadeando como si acabara de perder una pelea callejera contra un dispositivo de seguridad. Cuando le preguntaron cómo había pasado, simplemente dijo, «Se me lanzó», como si el cinturón tuviera una vendetta personal. Sinceramente, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, no lo descartaría. 50. Una mujer tropezó con absolutamente nada mientras caminaba por un pasillo perfectamente plano, un evento comúnmente conocido como ser humano, pero ella lo elevó al nivel de arte escénico. Su tobillo giró, sus brazos se agitaron y ejecutó un tropiezo dramático completo, a pesar de que el suelo no ofrecía absolutamente ningún obstáculo. Finalmente, recuperó el equilibrio, pero solo después de emitir el sonido universal de «Yo quería hacer eso», que no convence a nadie. Miró alrededor para ver si alguien lo había visto, y por supuesto, alguien lo había visto. Un niño, juzgándola en silencio con la claridad despiadada que solo tienen los niños. Después dijo, «Mi pie se resbaló». Pero todos sabemos que lo que realmente se resbaló fue su dignidad. 51. Un hombre se torció la muñeca abriendo una bolsa de papas fritas, lo cual es el final perfecto, porque captura exactamente el espíritu de toda esta lista. Seres humanos perdiendo batallas contra objetos tan simples que deberían estar en museos etiquetados como no amenazantes. Sujetó la bolsa, tiró con abandono imprudente y la bolsa explotó como una granada culinaria, enviando papas fritas por toda la habitación,
mientras su muñeca se doblaba hacia atrás en un movimiento que sugería que incluso sus articulaciones estaban decepcionadas de él. Las consecuencias fueron devastadoras, fragmentos de papas por todas partes, sal en la herida literal y metafóricamente, y la inquietante realización de que había sido derrotado por un simple bocadillo. Cuando le preguntaron qué había pasado, murmuró, "Se abrió raro", que es la frase internacional para "no tengo ninguna excusa". Si alguna vez existió un símbolo perfecto de la eterna lucha de la humanidad contra su propia incompetencia, es este. Un adulto completamente crecido, lesionado por una bolsa de papas fritas. Si esto te hizo sentir menos torpe, perfecto. Dale me gusta, suscríbete y vuelve cuando necesites más pruebas de que la humanidad funciona por pura suerte.